es Bolsillo sin Estrés. Es una producción original de Enclave y queremos ser tu podcast de confianza en los temas financieros, de tus finanzas personales, de tus finanzas del hogar, de las finanzas de tu familia. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos han escrito varias veces, nos han preguntado algunas cosas y creo que es un tema que en realidad es una duda que todos tenemos. ¿Vale la pena endeudarse por un vehículo? Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Yo siempre estoy bien, Fer. Me alegro, Leo. Y justamente hablando de este tema, ¿no? ¿Es realmente una necesidad o estamos cayendo en una trampa financiera? Y estoy hablando puntualmente de la deuda, ¿sí? No estoy hablando de comprar el vehículo, ¿sí? Comprar el vehículo, vos decidirás por qué lo estás haciendo y la compra que estás haciendo, pero lo que estamos hablando hoy puntualmente es endeudarse por comprar un vehículo. Bueno, y el tema de deuda por vehículos es en realidad bastante interesante en Ecuador en el 2023. Los datos que tenemos, el 95% de las compras de vehículos nuevos se realizaron con financiamiento. Esto quiere decir que es... A ver. El 95% de los carros que compraron Así es. fue con financiamiento. Con financiamiento. Eso quiere decir que de 100 carros, solo 5 se pagaron de contado. Y 95 se compraron con cuotas. Con cuotas, o sea, con crédito. Es decir, que todas las personas fueron directamente a un banco, a una cooperativa de crédito, a decir, vean, necesito crédito para comprarme un vehículo. ¿Esto sabes cuánto movió en créditos? Un total de 1.200. Yo sí sé porque lo estoy leyendo. Por supuesto, pero te lo pregunto por si acaso. 1.230 millones de dólares en créditos. 1.230 millones de dólares en créditos para compra de vehículos. Así es. La tasa de interés, hay que recordar de lo que son los créditos automotrices, oscila entre el 9 y el 15%, dependiendo obviamente de lo que es del banco, la institución financiera, sí, pero el promedio... También hay muchas casas de vehículos que te hacen financiamiento directo, ¿verdad? Entonces depende la tasa un poco ahí de con quién te estás financiando y cómo lo estás haciendo. Sí, pero el promedio es justamente del 15% o hasta un poquito más. Ahora, aquí viene la duda, ¿no? Porque claro, hablamos recién del tema de la deuda y estamos mencionando de que estamos hablando de la deuda por compra de vehículos, ¿sí? Pero... ¿vale la pena comprar un vehículo nuevo o posiblemente vale la pena comprar un vehículo usado? Ahí depende mucho, ¿no? Hay sus pros y sus contras. ¿Qué te da el vehículo nuevo? Te da la garantía. ¿Sí? Vas a tener una interesante garantía. Recordemos que al ser un vehículo nuevo se entendería que va a haber un menor mantenimiento a corto plazo. ¿Sí? Lo que sí, y ese es uno de los contras, el vehículo nuevo se deprecia hasta un 30% en el primer año, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué pasa con el vehículo usado? Eso, por otro lado, te va a costar mucho menos, se va a depreciar mucho más lento, pero ahí tienes las consecuencias o los riesgos de que a lo mejor puedes tener más gastos justamente por el mantenimiento, ¿sí? Y a lo mejor, si es que lo vas a sacar con financiamiento, por lo general cuando es un vehículo usado, te van a cobrar una tasa de interés mucho más alta, porque corresponde a un mayor riesgo. Claro. Exacto. Vos sabés que no puedo evitar pensar en un consejo que yo escuché del doctor Andrés Panasiuk en un podcast que él tiene, en unos shorts que él sabe sacar en radio, que son consejos financieros, ¿verdad? Y él dice... Dilo cortos, shorts. Ah, perdón, sí, cortos, porque si no, muchos anglicismos. Sí. Y justamente lo que él dice es, cuando vos comprás un vehículo nuevo, en el momento que tú te subes en la concesionaria, huele a nuevo, es un carro completamente, como se sabe decir en Argentina, 0 km, ¿verdad? 0 kilómetro. Y en el momento que te subiste al carro, ya se depreció. En el momento que lo prendiste, se volvió a depreciar. Y en el momento que ese vehículo topó la vereda de la salida de la concesionaria para pisar la calle, se siguió depreciando. En Ecuador, ese cálculo yo lo hice, Fer. ¿Ya? Y me dio lo siguiente. En el momento que tú compras un vehículo y lo enciendes y pisa la vereda, automáticamente se devaluó 15%. Increíble. En la primera prendida y sacada. Me dirás por qué, de dónde te estás inventando ese cálculo, de dónde lo sacaste. No, eso es el valor del IVA. El IVA que estás pagando por un vehículo nuevo, por supuesto. En el momento que toca la calle, nadie más te va a pagar por ese IVA. Solo tú lo pagaste. Ya, claro. Es un impuesto. Si lo quieres vender al día siguiente, ya vale 15% menos, que es el IVA. Se calcula que los vehículos se deprecian entre el 10 y el 15% anual. Eso quiere decir, para poner casos con números fríos y claros, ¿no? Si tú compraste un carro en $20,000, en el momento que pisó la vereda, ese carro ya vale solo $18,000
o $17,000, ¿sí? Y en el momento que pasaron 1 o 2 semanas, ese vehículo ya solo vale $16,000. O sea, solo en el primer mes de tu carro, ¿sí? Ya estás hablando de que tu carro está perdiendo una valuación aproximada del 20%. Fuerte. Es súper fuerte. Por eso lo estoy diciendo con números. ¿Y si lo hiciste con deuda? Exacto. Y ahí nos vamos a meter ahora con el tema de los aspectos legales, ¿no? Del derecho del comprador, en todo caso, ¿no? Algo que muy poca gente conoce acá en Ecuador es que vos podés devolver el carro, ¿sí? Si no lo podés pagar. Y esto se hace bajo ciertas condiciones legales, pero a esto se lo llama dación en pago. Y aplica si el crédito no supera los 100 salarios básicos y si el carro está en prenda. En prenda o prendado. ¿Qué quiere decir el tema de la dación, Fer? Perfecto. Ahí cuando nosotros vamos a comprar un vehículo nuevo, ¿no? Y queremos hacerlo con algún banco, lo hacemos a través de un crédito automotriz. ¿Qué quiere decir este crédito automotriz? Que justamente dejas prendado el carro, ¿sí? Como garantía. O sea, lo vas a utilizar al vehículo que tú estás comprando como una garantía. Y en el caso de que a lo mejor no puedas pagarlo, el banco tiene la potestad de quitarte esa garantía, de utilizar esa garantía como forma de pago, que en este caso va a ser el vehículo. Pero muchas veces yo vi casos muy increíbles en donde las personas, al no poder pagar durante bastante tiempo, se incrementaba todo lo que son los intereses normales, los intereses de mora, y el vehículo ya no tenía una deuda de unos 20,000, sino que era a lo mejor de unos 22, unos $25,000. Híjole. Sí, la deuda, por si acaso. Pero el vehículo ya se depreció. Ya no valía los $20,000 en los que compraste, sino que ya valía lo que tú mencionabas. Ya unos 18, unos $16,000. Claro. Por lo tanto, las personas cuando ya iban o cuando ya daban la dación en pago del vehículo, le decían, pero señor, este vehículo ya no vale lo mismo. Entonces tiene que darme esa diferencia adicional. Esos son uno de los riesgos justamente de adquirir lo que son los vehículos con deuda. Yo conozco de un caso ¿Ya? Que no lo aconsejo en lo más mínimo. Quiero que primero dejar bien en claro esto. Esto no es un consejo, pero conozco el caso de una gente, hinchas. Una anécdota. Sí, es una anécdota, exactamente. ¿Ya? Hinchas de un equipo de fútbol muy conocido acá en Ecuador, que este equipo iba a jugar por Copa Libertadores en otro país y estas personas fueron juntas y dijeron en una casa conocida, de una marca conocida de automóviles, queremos esa furgoneta. ¿Ya? Y pagaron la entrada de la furgoneta, Ajá. sacaron la furgoneta, se fueron hasta el país donde jugaba el equipo, volvieron, devolvieron la camioneta en la casa, diciendo, ya no la puedo Ya pagar. no la puedo pagar. Entonces, claro, la casa le dijo, bueno, pero si no puede pagar, no le puedo devolver el dinero que usted dio de entrada. Entonces ya no me devuelva, ahí le dejo el vehículo. Pero claro, ellos lo tomaron como que, bueno, me ahorré el costo de los pasajes o del transporte para llegar al lugar donde iba a ver a mi equipo. Pero fíjate tú el nivel de riesgo. Por supuesto. Y a veces yo pienso en un ejemplo como ese, ¿dónde queda tu buró? O sea, ¿qué estás haciendo? Y eso es lo que nos están considerando. Totalmente. Increíble. Y algunas preguntas que yo creo que son claves para los oyentes, ¿verdad? ¿Realmente necesito un vehículo propio o es comodidad? Y yo creo que ahí nos metemos en un territorio un poquito complejo, ¿no? Sí. Porque yo he visto mucha gente comprar vehículos, y no voy a decir casos porque tengo a uno sentado frente a mí, Sí. justamente. He visto Iba a levantar la mano, pero comprar vehículos solo por un tema de gusto. así es. Por un tema de convencimiento psicosocial. Y ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? Lo que son las compras de lujo. Exacto, compras Sí. de lujo o compras por impulso O compras también. por impulso, sí. Y a veces hay que analizar, a ver, ¿en serio necesito ese carro? ¿En serio necesito meterme en ese? ¿Estoy en condiciones de hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿O estoy comprando algo que en realidad pudiera reemplazarlo con otra cosa? Por supuesto. O simplemente decir, perfecto, sí, a lo mejor necesito el vehículo, pero ¿por qué tengo que ver el vehículo con estas características y no a lo mejor con otras características un poco más básicas que me cuesten menos? Claro, exacto. De hecho, he visto muchos casos de hablo gente... de forma muy personal, en realidad. te sigo. Sí, He visto mucha gente, ¿no? Comprar vehículos que por ahí superan la necesidad. por supuesto. Y a la larga, esos vehículos, si no lo estás pagando de contado porque te sobraba el dinero en casa,
posiblemente estás metiendo en un problema. Así es. Entonces, creo que es muy subjetivo aquí el tema. Sin embargo, creo que tendríamos que aplicar justamente el tema emocional que a lo mejor conlleva la compra del vehículo. Si es que realmente es una necesidad, perfecto hacerlo, pero evaluar si es que tienen la capacidad de pago y si es que la tienen, justamente ver un vehículo que se adecue al bolsillo de cada persona. A mí me pasa mucho cuando voy por la calle con mi familia en el vehículo, ¿no? Justamente cuando estamos yendo a algún lado y todo. Y uno ve esos vehículos que pasan despampanantes, importados, con marcas. Sí, esas marcas que uno casi ni sabe que existen, ¿no? Y claro, yo a veces los veo, pienso en el valor del vehículo y digo, qué bestia, yo no me comprara ni así me sobrara la plata. Pero claro, después digo, o sea, bueno, eso lo pienso hoy. Pero si me sobra la plata, posiblemente lo hagas, claro. O sea, no es un tema. Ahora, otra de las preguntas que hay que hacerse a la hora de comprar un vehículo es, ¿consideraste los gastos adicionales como mantenimiento, seguros, impuestos? Hay mucha gente que no lo hace. No, y mencionaste un tema muy importante, el cual es los seguros. Correcto. No muchas personas, y sobre todo hablo la cultura ecuatoriana, creo que no es mucho de previsión, no es mucho de asegurar las cosas, mucho menos del vehículo. En los últimos años eso sí se ha revertido un poco, pero yo se lo atribuyo a la inseguridad, ¿no? Sí. Y mucha gente ha empezado a asegurar, pero como vos bien dices... Aún así sigue siendo muy baja a comparación de otros países de la región, ¿no? Totalmente. De hecho, por ejemplo, en Argentina es obligatorio. Tú no puedes tener un vehículo en la calle que no esté asegurado mínimo contra daños de terceros. Ah, qué interesante. Sí, es obligación. Y de hecho, si vos te acordás, hace algunos años había un seguro obligatorio que se llamaba el SOAT, ¿verdad? Que en algunos países como Colombia, por ejemplo, sigue existiendo y tú tienes que tener un SOAT si tú tienes un vehículo. Y la realidad aquí es que hay mucha gente que suele meterse en este tipo de deudas sin considerar todos esos elementos, los verdaderos daños que puede ocasionar a las finanzas. Por supuesto. Tengo un caso muy cercano de un pariente, ¿verdad? Que se compra un vehículo de una marca reconocida internacional, extranjera, norteamericana, porque le encantaba el vehículo y porque quería ese modelo de vehículo. Yeah. Y claro, hizo el esfuerzo, se endeudó un poquito y llegó a comprarlo. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora que cada mantenimiento de ese vehículo cuesta casi como una cuota del carro, de la deuda, ¿verdad? Y peor si es que a lo mejor tuvo algún desperfecto el vehículo y tiene que a lo mejor incurrir en gastos por temas de repuestos. Cuando son vehículos a lo mejor muy exclusivos, también el nivel de repuestos es mucho más costoso. Mucho más costoso. Y obviamente también ahí no podemos perder de vista el tema de impuestos, como estamos hablando, ¿no? O sea, cuando vos tenés un vehículo, no se trata de ya te compré el vehículo, listo, lo saqué a la calle y ya está. No, a ver, tienes que pagar. Y punto. No. Claro, tienes que pagar impuesto a la renta, tienes que pagar derecho al rodado. En algunos vehículos, dependiendo del tamaño del vehículo, hasta pagas, no sé si sigue estando vigente el impuesto verde que se pagaba antes. No sé. Pero hay varios impuestos, ¿verdad? Que tienes que estar atento. El valor de la matrícula, en realidad, entre más caro es el vehículo, tienes un valor de matrícula que es altísimo. Por lo menos los primeros 2 años. Por supuesto. Entonces, justamente ahí también viene el tema, ¿no? Otra vez la pregunta. ¿Estás considerando justamente todos esos gastos adicionales al momento de comprar tu vehículo? Claro. Y no solo es el tema del impuesto, como dijimos, también está el tema de mantenimientos, también está el tema de seguros, que es algo que yo sí me animo a decir ahora sí, a modo consejo. No puedes tener un vehículo en la calle si no lo tienes asegurado. Es algo que casi es mandatorio. Por tu bienestar, por tu cuidado y también por el cuidado de tu patrimonio. Porque a la larga, de alguna u otra manera, no hablo de patrimonio como vehículo, ¿verdad? Porque ese es otro error que se suele cometer, que creo que lo vamos a mencionar más adelante, que hay mucha gente que compra vehículos pensando en patrimonio propio. Como si fuera una inversión, más o menos. Como que fuera una inversión. Y no es así. Y no es así. Cuando me refiero al patrimonio, me refiero a que si tú llegaras a tener un accidente grave, por ejemplo, y tienes que responder a pagos a terceros, pones en riesgo tu patrimonio personal. Tengo un caso justamente en donde, claro, la persona se endeudó en su vehículo, no lo aseguró, pasaron 2 o 3 meses, se accidenta contra un tercero y, claro, tenía que responder ante no solamente por el arreglo del vehículo de él, sino también por el arreglo del otro. Claro. ¿Y qué crees que hizo? Se endeudó. Por eso es importante justamente el seguro. Totalmente. Y justamente por eso es cuidar patrimonio personal. Otra pregunta es, ¿estoy dispuesto a asumir una deuda a largo plazo por un bien que se deprecia? Así es. Lo que tú mencionabas no es una inversión. Para nada. No. Entonces,
asumo una deuda y tengo un caso muy cercano igual. Ya. Qué bestia, yo creo que si nos escuchan todos los que hablamos, ojalá no se ofendan, No, pero no. tengo un caso muy cercano de una persona que dijo, bueno, mi vehículo actual está muy viejito, ya me está costando mucho mantenerlo, Ujú. ya no lo puedo asegurar porque tiene una X cantidad de años, ¿verdad? Entonces voy a cambiar de carro. ¿Ya? Y fue a una casa, fue a otra casa, fue a otra casa, y se compró un auto del año, ¿verdad? De una marca, vendiendo el suyo como viejito, dando como anticipo, Como parte de y pago. sacó un crédito, y ya con el carro en la calle, habiendo paseado y habiéndolo disfrutado, se dio cuenta de que compró el vehículo a 4 veces el valor Ah, por las tasas de interés. Entonces, ¿vale la pena endeudarte de esa manera? Cuidado. No estamos diciendo que no lo hagas, ¿no? No. pero que Eh, lo uses con bastante planificación, sabiamente. Totalmente. Que no sea algo que vaya a perjudicarte. Siempre lo decimos, las deudas de alguna u otra manera o los créditos están aquí como una herramienta financiera. Entonces, si necesitas ese vehículo, necesitas tener esa movilidad, claro, posiblemente la única manera de adquirirlo sea con deuda. Así es. Pero revisa que esa deuda no vaya a ser un daño a futuro. Por supuesto. Vos tenías una frase de Dave Ramsey con respecto a eso. Si todo gasto que tú haces en este momento te está alejando de la libertad financiera que buscas de futuro. Repetila porque me encantó. Todo gasto que estás realizando en este momento, Ujú. recuerda que te está alejando de la libertad financiera que buscas en el futuro. Este, Piensa siempre antes de gastar, piensa en la libertad financiera que quieres en ese futuro. Y créeme que a lo mejor te vas a detener. Totalmente. Y justamente este es uno de los consejos que da Dave Ramsey en este libro que se llama La transformación total de tu dinero. Ahí está, ahí sí se ve, porque si lo pongo así no se ve ¿No por se la ve? luz. La transformación total de tu dinero de Dave Ramsey, que estamos regalándolo en este podcast. ¿Cómo te lo podés ganar? ¿Cómo te lo podés llevar a tu casa y leer estos consejos de Dave? Fácil. En nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, en los comentarios de este short que estamos poniendo, escríbenos cuál ha sido el consejo que has escuchado aquí en Bolsillo Sin Estrés que más te ha gustado o que te ha sido O que has puesto en más práctica útil o y has has puesto en recomendado, ¿sí? Pero que sea justamente de bolsillo sin estrés. correcto. Fer, vamos con esto que siempre tenemos a veces de a ratos, siempre, digo siempre, pero no, o sea, a ratos, si A nos ratos. escriben los oyentes y nos preguntan algunas cosas, Es ¿no? que hicimos justamente este episodio por las preguntas que nos estaban haciendo. Entonces, Correcto. dijimos, topemos el tema de lo que es compra de vehículos. Y una de las preguntas nos llegó de parte de una señorita que se llama Sofía, creo que es, porque es Sofité. Dice, ¿qué es mejor, comprar un auto al contado o sacarlo con crédito? Bueno, mucho va a depender, ya lo hemos hablado, ¿no? Ujú. Siempre que se pueda al contado, pues mucho mejor. No vas a incurrir en lo que son la deuda, el financiamiento y sobre todo este costo financiero que te representan lo que es la tasa de interés. Pero si vas a financiar, ya lo vimos. Hazlo con una planificación muy, muy adecuada. Evalúa lo que son las tasas de interés. Yo recomiendo que lo hagan a un corto plazo para que no tengas que tener o que pagar tanto en interés. Puede que las cuotas sean mucho más altas, pero es mucho mejor salir de esa deuda lo más antes posible. Nos escribe también una persona de Guayaquil que dice, estoy entre un auto nuevo y un auto usado. ¿Qué me recomiendan? Lo que mencionábamos también, si es que va a ser un auto nuevo, que yo tenía que haberme a lo mejor dicho esas recomendaciones antes de comprar un vehículo, hazlo con las características básicas. No creo que a lo mejor tengas que gastar en un vehículo con tantos accesorios, porque te va a Claro. costar mucho más. Y si es que va a ser un auto usado, creo que la recomendación siempre ha sido muy general. Mira que sea una persona de confianza, evalúa en qué situación o en El qué estado del vehículo está el también, vehículo, ¿no? Claro. justamente, hazlo revisar justamente con un mecánico. Eso creo que podrían ser los consejos. ¿Tú qué opinas, León? Yo creo que lo que hay que hacer es evitar las deudas. Si tienes la posibilidad de comprar un vehículo que cumple tus deseos o Tus cumple necesidades. tu necesidad, ¿verdad? Y lo compras de usado sin crédito, perfecto. O sea, es preferible evitar el tema de tener esta libertad financiera, ¿verdad? Si vas a comprar un vehículo nuevo, también de contado, y cubre tu necesidad y te da la satisfacción de tener un vehículo nuevo, bueno, puedes ir por el vehículo nuevo también, ¿no? Creo que tú lo resumes en que se ajuste a tus necesidades. Que se ajuste a tu necesidad y que Ya. no te vaya a endeudar. Y a tu bolsillo. Exacto, que no te vaya a poner en una condición que luego no puedas pagar y tengas que caer en estas
daciones o este Así tipo es. de herramientas, ¿verdad? Como siempre lo hacemos para terminar los episodios de Bolsillo sin Estrés, 3 consejos prácticos que puedan ser útiles a la hora de comprar un vehículo. Fer, el primer consejo. Los tipos de crédito. Evalúa el tipo de crédito que vas a solicitar. Existen dos inicialmente. El primero, que es el crédito automotriz, que todos lo conocemos, pero hay ciertas consideraciones. La primera, que el crédito automotriz te va a poner un seguro, sí o sí. El banco trata de asegurarse. Claro. Te va a poner a lo mejor otro tipo de elementos o... Y aquí como paréntesis, ¿no? Sí. Normalmente los seguros de los vehículos prendados o sacados con crédito suelen ser un poco más caros Por supuesto. que cuando vos lo estás contratando. Claro, el crédito se va a encarecer un poquito más en las cuotas por el seguro y a lo mejor por los otros elementos que te vayan a considerar la institución financiera. Pero de ahí también tienes el otro crédito, el crédito de consumo. Si es que a Correcto. lo mejor tú decides pagar de contado, ¿no? Muchas veces algunas instituciones te dicen saque el crédito de consumo y paga directamente de contado. Esto va a ser un crédito mucho más o menos costoso, perdón. Claro, o sea, lo que estamos diciendo acá es que en vez de asumir el crédito con la institución financiera para la compra del vehículo como tal, o con la casa del vehículo, con la marca del vehículo, lo estás asumiendo con una institución financiera que te lo da a modo de consumo y con ese consumo técnicamente sería lo mismo que estuvieras pidiendo un crédito para un viaje. Correcto. O para comprar bienes para tu hogar, lo que sea. Muebles o electrodomésticos, ese crédito de consumo nada más que tú lo vas a usar en un vehículo. Eso es algo que sí se permite aquí en Ecuador. Así es. Pero Hay otros países que no, cuidado, ¿no? Pero hay que tener una recomendación muy clara. En el crédito automotriz, por lo general, siempre te van a pedir entrada. Sí, siempre te van a pedir una entrada. Claro. Y también en el crédito automotriz hay un detalle, ¿no? Que es que el vehículo sale prendado. Prendado. El vehículo queda a nombre Así es. del banco, de la institución financiera o de la casa. Tú dejas de pagar ese crédito y el banco tiene toda la potestad de quitarte ese vehículo porque es una garantía. ¿Qué es lo que no pasa justamente con el crédito de consumo? Ahí no estás dando entrada y esa es una de las recomendaciones. Si vas a comprar un vehículo, trata de ahorrar un poco. Correcto. ¿Sí? No financies de la totalidad del vehículo. Nunca. O sea, trata de tener un capital que te permita entrar con la deuda de alguna u otra manera, financiarte, ¿verdad? Pero financiarte lo menos posible con ese capital que tú puedas haber ahorrado. De hecho, creo que ese es un mejor consejo, verás, antes de seguir con los otros tips. Y es justamente, antes de pensar en comprar el vehículo, ahorra. Ahorra. Y ponle, como dijimos en otros episodios, ¿no? Ponle el nombre a tu ahorro. Ahorro con Vehículo. propósito, ¿no? Un ahorro con propósito, le pones el nombre de vehículo. El segundo consejo es justamente evaluar tu capacidad de pago. Suele cometerse un error muy común y es que por mi capacidad de pago voy a sacar el vehículo a 5 años. Me voy a endeudar durante 5 años. Al plazo más largo que tenga. Sí, o 6 años he visto en algunos casos. Sí, también. ¿no? Entonces me voy a endeudar, ¿por qué? Porque la cuota es un poco menor y por esos 50, 60, $100 de diferencia, ¿verdad? No importa, No me importa. voy 6 años. Sí me alcanza. Eso van a decir. Exacto. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tengo. Así Pero es. cuidado, porque cuanto más tiempo es, Más más intereses. va a intereses y obviamente me estoy metiendo en mayores generar, problemas. por supuesto. Evalúa tu capacidad de pago. Si puedes pagar un poco más, porque esto siempre lo decimos a modo de que evalúa tu billetera para no gastar más. Pero no, evalúa tu capacidad de pago para pagar todo lo que puedas pagar de esa deuda. ¿Por qué? Porque cuanto más puedas pagar, antes terminas de pagar, menos intereses Y vas a pagas. librarte de esa deuda lo más rápido posible. Correcto. Consejo número 3, Fer. No pongas en riesgo tu presupuesto por un vehículo que probablemente, y no probablemente, muy seguramente se va a depreciar año tras año. Arriesgar todo lo que tienes por un carro Por que un carro. te querías, que resulta que año tras año está perdiendo valor y tú sigues endeudado. Así es. Hay que evitar ese tipo de impulsos, ¿verdad? Recordemos que el auto te puede dar libertad, pero si no lo manejas bien, y no hablo del auto, sino hablo de la deuda, también puedes llevarte a una crisis financiera. Y si no lo manejas también de manejar bien, también te también puedes te llevar a puede. una crisis. Vamos a hablar otra vez del libro de Dave Ramsey que se llama La transformación total de tu dinero o de su dinero. Este libro te lo podés llevar acá en Bolsillo sin Estrés, escribiendo en los comentarios de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok, poniendo cuál ha sido el consejo que has escuchado aquí en Bolsillo sin Estrés que te ha sido más útil o que más te ha gustado o que has podido recomendar. Fer,
Como digo, cada vez que estamos juntos en esta mesa, una vez más, gracias por todo lo que transmites. Lo que buscamos en Bolsillos sin Estrés es transmitirles alguna pequeña herramienta que les pueda ayudar, un pequeño pensamiento que les ayude a aliviar el estrés que puede generar las finanzas personales. Estos Bolsillos sin Estrés es una producción original de Enclave y queremos ser tu podcast de confianza en tus finanzas personales. Fer, nos vemos en la próxima. No olviden participar por el libro, por favor. Sí. Nos vemos. Y suscribirse a nuestras redes sociales. Y también a nuestros canales de podcast. Así es. Y en todos los que estamos. Ahí está. Nos vemos. Nos vemos. Chao.